Bueno. Ok, a ver. Bueno, vamos a empezar con la siguiente parte de la exposición. En este caso vamos a tratar algunos protocolos nuevos, algunos estudios que se han hecho como tratando de avanzar en la parte de buscar que haya una mejor sobrevida y una mejor supervivencia libre de eventos en estos pacientes que tienen osteosarcoma. Vamos a ir como en una especie de, como de secuencia hasta que lleguemos a poder entender muy bien cómo funciona el Euramos y qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un paciente con osteosarcoma y lo vamos a tratar. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio. Esto no va a tardar más de unas cuantas diapositivas. Recuerden que el osteosarcoma es el tumor maligno más frecuente en niños y en adultos jóvenes, que tiene un pico de incidencia en la segunda década de vida y que es una condición muy heterogénea y de baja incidencia. Entonces, si nosotros recordamos todo el relato que nos dio Valentina acerca de cómo se fue construyendo los tratamientos para osteosarcoma, podemos tener como esta idea de que era una patología muy poco frecuente, hay muy poquitos acá, muy poquitos allá, entonces el objetivo que tenían los grupos colaborativos era precisamente eso, juntar grupos grandes que le den una diversidad y un poder suficiente a los estudios que realizaban y posteriormente poder hacer comparaciones que tengan validez estadística. Entonces, el objetivo de todo esto y lo que vamos a concluir cuando revisemos el Euramos es que precisamente fue ese el problema al que enfrentaron los que tratamos de sarcoma en el pasado y que terminaron resolviendo de esta forma. Entonces, para los años 20, las únicas opciones que tenían de tratamiento eran estas, eran amputar o radioterapia. Y pues como ya lo indicaron en la exposición, la sobrevida era muy bajita, era del 20% o quizás menos, y tenían tasas muy altas de recaída. Ellos no sabían por qué habían enfermedades que pues ya tenían tratamiento y de repente volvían a recaer. Pues todo eso como que lo iban recién dilucidando. Y ya cuando empieza o ingresa la quimioterapia ayudante a los esquemas de tratamiento, hay un cambio muy importante de aproximadamente, bueno, hay estudios más, estudios menos, pero llegan hasta el 70% de supervivencia libre de eventos, dependiendo también del grupo de pacientes que se enfrenten. Entonces sí fue un periodo en el que requería como mucha, o sea, estaban como muy confundidos. Porque, por ejemplo, para 1973 el Memorial Sloan Kettering Cancer Center publica este artículo de aquí, en el que dice, ok, el metotrexate a dosis altas les va a servir a los pacientes que tienen osteosarcoma. Pero hay un estudio que pues en algún momento quizás tengan la oportunidad de leerlo de la Clínica Mayo, que fue muy controversial, porque ellos lo que hicieron fue tomar un grupo de pacientes con osteosarcoma, lo dividieron y dijeron a estos de aquí quimio y a estos nada. Y resulta que los dos tenían igual sobrevida, igual pronóstico, o sea, estaban igualitos. Entonces teníamos un estudio que apoyaba y el otro estudio que decía, da igual si les hacen o no les hacen. Entonces, bueno, en ese punto digamos, de la mecánica de todo esto no había esta globalización. Entonces sí eran cosas que tardaban mucho en conocerse de un lugar al otro, ¿no? Inclusive pues todo esto dándose en el mismo continente. Entonces llega 1986 y en un estudio multicéntrico en el que participó Dana Farber y también Sanjut, determinan nuevamente que efectivamente el metotrexate definitivamente sirve. Entonces, todo esto de aquí, que se resume en una diapositiva y en tres figuras, fue un periodo pues prolongado de discusiones en el que también hubieron que tomar decisiones acerca de qué se le va a dar, qué sirve, qué no sirve y cómo van a enfocar a los pacientes que van a atender. Entonces, hoy vamos a ver tres grupos. The European Osteosarcoma Intergroup, el COG, que es el Children Oncology Group, y finalmente vamos a revisar el Euramos. Entonces, bueno, ahí muy representativo, pues, los del grupo del European Osteosarcoma Intergroup, básicamente los europeos, ¿no? Sí, o sea, sí creo que deberíamos enfocar esto de aquí. Allá en Europa, lo que se manejaba era una incertidumbre acerca de si es que tenían que cambiar sus esquemas de tratamiento e incluirles metotrexate o no. Entonces, esa era como la base de ellos, porque si ustedes pues revisan esto hasta el final, todos los estudios que van haciendo este grupo colaborativo incluyen cisplatino y la adriamicina o la doxorubicina. Y aunque en algunos de sus estudios involucran al metotrexate, ellos no le dan una validez científica.
Y estos estudios que vamos a mencionar ahora van a ser importantes porque cuando el grupo de Uramos empieza a juntarse, hay varios de estos estudios que aportan, quizás no todos de forma como esto ayuda y esto ayuda más y esto ayuda mucho más, sino al menos sabiendo que hacer esto, por ejemplo, intensificar un tratamiento o incluir otra medicación, no ayuda. Y eso de ahí, pues, finalmente va dándole forma al tratamiento actual. Entonces, el grupo europeo, Intergroup, surge a partir de estos reportes que mencionamos de Rosen en Boston, que decían que pues no había ninguna diferencia entre usar quimioterapia ayudante o no. Entonces, como todo esto se estaba ya formando en América, donde varios grupos se estaban reuniendo, los europeos decidieron hacer lo mismo. De todas maneras, hay un grupo que no es europeo y que se incluyó después. Entonces, ¿quiénes conforman este grupo que denominamos el EOI? Está pues el Medical Research Council, que ya lo nombramos. Está otro hospital de Reino Unido, que es el grupo The Bone and Soft Tissue Sarcoma Group. Está el SIOP, que es el International Pediatric Oncology Society. Y posterior a pues un tiempo que estuvieron manejando sus estudios, se ingresa este de aquí, que es el Canadian Sarcoma Group. También cuando recién iniciaron, pues tenía un instituto francés, que era el Instituto Gustave Roussy. Pero ellos, aunque sí se involucraron al inicio, posteriormente salieron. Pues sí hay pues un trasfondo a todo eso de ahí, pero finalmente no formaron parte de los estudios que hicieron. Entonces, bueno, estos estudios quizás los recuerden, los vimos en la exposición anterior, el famoso MIOS y el ULCA. Estos estudios de aquí fueron como la base de la cual partió este grupo. Estos estudios ya decían que la quimioterapia ayudante tenía validez. Entonces, ellos enfocaron este grupo a buscar qué quimioterapia, en qué dosis iba a ser mejor. Y bueno, entonces en este vamos a tener varios estudios, pero los más importantes van a ser los de aquí. El primero es este de aquí, que pues habla de la forma en la que iban a evaluar dos regímenes en cuanto a su toxicidad, y eran pues los dos de corta duración. Sí va a haber también algún grado de discusión en la parte de la necrosis histológica, porque posteriormente ellos van a plantear que quizás la necrosis histológica o la respuesta que tenía después del tratamiento no era realmente útil. Pero bueno, fueron cosas que se fueron afinando después. También evaluaban la respuesta clínica y radiológica, y bueno, en este caso, y es algo que sí puse repetidamente para que puedan compararlo al final, 198 pacientes, que hasta cierto punto me diría, bueno, una corte aceptable, pero ya van a ver la corte que finalmente se formó. Fue del 83 al 86, y ellos, pues después de toda su metodología, concluyeron que estos regímenes que utilizaban con cisplatino y con doxorubicina eran similares en cuanto a toxicidad. Ahora, ¿este estudio para qué está orientado? Pues si recuerdan, cuando revisamos la clase anterior, había un famoso estudio que se denominó el T10, ¿no? Ese de ahí abarcaba o llegó a tener una supervivencia libre de eventos a 10 años hasta del 72%. Entonces, ellos lo que querían hacer era o encontrar una forma de enfrentar sus propuestas a ese T10. Pero al no ser concluyente, pues lo que van a ver ustedes es que al siguiente estudio pasan los dos regímenes y lo comparan contra un T10-like. Entonces, bueno, ambos se consideraron para el siguiente estudio. El segundo estudio es este de aquí, es un estudio randomizado de varios esquemas que incluyen pues los de cisplatino y doxorubicina cortos, y pues iban a incluir aquí un T10-like. Bueno, si recuerdan el T10-like, perdón, el T10 igual posterior a su medición o a su control, hacía nuevamente una aleatorización. En este caso no se hacía, todos iban al mismo brazo. Y aquí lo que se veía era cuál de el tiempo o la duración del tratamiento iba a ser mejor, si 18 semanas versus 42 semanas. Y nuevamente, recuerden que tiene 391 pacientes, nuevamente una corte aceptable, pero pues ya vamos a ver cuál fue la final. La respuesta histológica fue buena en el 29% de los casos, y bueno, esto era similar a lo que se encontraba en otros estudios. Y ellos, después de aplicar este estudio, determinaron que no había diferencia entre dar un esquema corto versus un esquema largo. Hay un análisis que hacen posteriormente de su tratamiento, y determinan pues que los esquemas cortos eran un tercio de lo que costaba un esquema largo. Así que si no hay diferencias, vamos a usar el corto, ¿no? Y finalmente tenemos este de aquí, en el que comparan, pues, bueno, querían ver si lograban intensificar las dosis y con eso les iba mejor.
tienen una comparativa entre un régimen convencional y un régimen intensificado, que básicamente lo que hace es acortar el intervalo en el que ofrecen dosis de tratamiento. Y aquí van probando ya añadirle a estos regímenes intensificados las estimulantes de colonia de granulocitos. Aquí ya hay más pacientes, hay 497, pero mucho ojo a lo de aquí. Miren que empieza en el 93 y termina en el 2022. Entonces, bueno, en estos casos, pues ellos determinaron que aunque estos esquemas tuvieron buena respuesta, no tenían ningún beneficio al momento de evaluar la respuesta en cuanto a enfermedad libre de eventos y a supervivencia global. Y este estudio sobre todo cuestionaba si realmente la respuesta histológica tenía validez o no tenía validez. Y bueno, ese condensado de 3 estudios nos deja una como conclusión o reflexión acerca de lo que significa un grupo multicéntrico, porque ellos finalmente dicen está grabando. No, doctor, ahí estoy. Creo que ya. Ok, bueno, entonces estos protocolos que habían ellos empleado, que básicamente lo que tenían eso era cisplatino y doxorubicina, era equivalente a otros estudios con metotrexate. Entonces, sí había variación en las toxicidades, pero sí hay que como recordar que este grupo se mantenía en eso. Era cisplatino y doxorubicina. El metotrexate les podía ayudar, pero era cisplatino y doxorubicina. Pero bueno, la conclusión general de este grupo fue que se necesitaban incluir otras estrategias para tratar de mejorar esto de aquí. En busca de mejores pues, resultados, ellos también buscarían alianzas multicéntricas. Bueno, entonces ese va a ser el primero. Ahora vamos a ver qué pasó con este grupo de acá, el grupo americano, que es el Children Oncology Group. El Children Oncology Group es un grupo pues, que se forma más o menos por el año 2000 y que al cual pertenecen el Children's Cancer Group y el Pediatric Oncology Group, que eran los que ya habíamos mencionado en la anterior exposición, pero también se van añadiendo el IRSG y el NWTS, que finalmente, pues, en una cuestión más de organización, lo que iban a aportar era cantidad de pacientes, porque ellos estaban afiliados a centros que le iban a ofertar eso, el acceso a estos diagnósticos y por lo tanto incluir a esos pacientes dentro de los estudios que iban a realizar. Ahora, realmente este grupo hizo varios análisis, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de unos que son como muy importantes para lo que pasó posteriormente. Entonces, el primero de aquí tenemos un estudio acerca de la utilidad de la ifosfamida y el mifamurtide, que su nombre pues químico sería el muramil tripéptido de ¿dónde estaba? Bueno, lo vamos a llamar MTP. Este estudio de aquí, del COG de 2005, lo que establecía pues que era que el tratamiento estándar era precisamente eso, cisplatino, doxo y metotrexate. O sea, ellos ya iban con un antecedente de que ya habían probado quimioterapias y que definitivamente pues lo que ellos querían o la base de su tratamiento era el MAP. Ellos iban a evaluar la utilidad que tenía añadirle a este MAP la ifosfamida y el MTP. Entonces ellos tuvieron 667 pacientes y pues su corte era de osteosarcoma no metastásico. Esta es la conclusión, ya vamos a verlo en los gráficos, pero básicamente pasó eso. Ellos
después de su análisis consideraron que el añadirle ifosfamida no mejoró la enfermedad libre de eventos, pero que la adición de la MTP o el nifamortide sí podría mejorar la enfermedad libre de eventos. En este caso, pues ya se hicieron algunos análisis posteriores acerca de la metodología que llevó este estudio y lo que se dieron cuenta, sí, o sea, sí está bien randomizado, sí se eligieron pacientes adecuadamente, pero las dosis no eran las adecuadas en ese momento. Y al menos con posteriores estudios, lo que se determinó fue eso, que necesitaban algo más de dosis para poder ser efectivo. Por lo tanto, no podían atribuirlo a la ifosfamida, pero sí observaron que había un cambio ahí con el nifamurtide, pero no sabían qué. Entonces ya posteriormente se van a hacer unos análisis. Entonces aquí lo que podemos ver es esto, ¿no? Régimen A, régimen B, los dos unidos o los dos añadidos con el linfomurtide y posterior a eso pues vemos cómo tiene su supervivencia diferente y estadísticamente significativa en esos casos. Bueno, ahora viene un segundo, ¿no? Posterior a eso, en 2008, ya los estudios los llevan en este caso CCG y POC con 662 pacientes en osteosarcoma no metastásico. Aquí nuevamente van a hacer lo mismo, van a evaluar la utilidad de la ifosfamida y del linfomurtide en osteosarcoma no metastásico. Este de aquí ya fue como hacer una mejor metodología en estos pacientes que se estudiaron y ya pudieron determinar de una forma pues más precisa que efectivamente el linfomortida iba a tener un efecto sobre la supervivencia global y la enfermedad libre de eventos, pero de forma estadísticamente significativa. Y es muy importante mencionar, pues, a qué grupo le va a hacer bien, ¿no? Ya posteriormente vamos a saber un poco más acerca del linfomortide cuando se vea, pues, terapias de este tipo, pero en general la idea era esa, ¿le va a ayudar a todos o le va a ayudar a un grupo en especial? Porque sí en el estudio se determinó, bueno, parece que les va mejor precisamente a los que tienen mala respuesta histológica. Y dentro de eso incluso se pueden hacer subgrupos, pero bueno, este estudio se quedó hasta ahí. Nosotros aquí lo que vamos a ver y lo que pues quiero traer a colación es que cuando ellos ya presentan sus estudios, aquí no hay pez de significancia, ¿no? Igual la puse ya, pero cuando ellos hacen sus estudios comparativos se dan cuenta que a cualquiera de los regímenes o incluirles la ninfomurtide le va a ayudar en cuanto a supervivencia libre de eventos y también en supervivencia global, en el seguimiento que se dé, ¿no? En este caso están poniéndolo pues a 4 y a 6 años, pero como vemos, aunque sea una diferencia corta, pero en todas hay diferencia. Así que sí, algo va a ser este medicamento y nada más pues posterior a eso lo que se hizo fue buscar qué grupo era el que más se beneficiaba de estos tratamientos. Y bueno, otra vez vamos con un estudio acerca de esto, del linfomurtide, en pacientes ahora con osteosarcoma metastásico. Y este se hizo en 2009, otra vez vemos pues que aquí hacen una leterización, en este caso llevan el mismo MAP, pero aquí le van añadiendo en otro grupo, en el bloque B, la ifosfamida y también el linfomurtide. En este caso pues lo tuvieron desde el 93 al 97, fue un osteosarcoma metastásico y dense cuenta que en este caso ellos concluyen que usar el linfomurtide en osteosarcoma metastásico no va a tener un efecto. Entonces, ya ahí se iban dilucidando algunas cosas. ¿Me va a servir? Sí, me va a servir. ¿Pero en quiénes me va a servir? Pues en los que no sean metastásicos. Y en los que no sean metastásicos me va a servir en aquellos que tengan mala respuesta. Entonces, eso de ahí, igual que en el grupo anterior, va como dando bloques acerca de lo que puede ser pues un estudio más grande. Aquí las gráficas de nosotros podemos ver cómo de todas maneras esta edición de los tratamientos sí tenía una diferencia en cuanto a supervivencia y a sobrevida libre de eventos, pero pues las P, como se darán cuenta, no son estadísticamente significativas. Sin embargo, de todas maneras forman parte como el bloque base para futuros estudios. Ahora, dejamos un ratito eso del linfomortide, no lo vamos a tocar hasta un rato después, pero hay otros estudios. Por ejemplo, hay uno acerca de qué efecto tendría el desrazosane en cuanto a la cardioprotección. Y si es que al yo añadir el dexrazosane iba a tener la misma respuesta de la parte tumoral a la quimioterapia que yo le estaba indicando. Entonces hicieron este estudio en 2016, lo hizo el grupo Koch, y evaluó eso, la utilidad del dexrazosane y al mismo tiempo, pues, si es que no interfería en el tratamiento.
Evaluaba la FEBI para cardioprotección y que no interfiriera con la citotoxicidad. Este estudio pues demostró, la verdad es que la metodología también es bastante bonita, el uso del dexrazoxane es seguro y no afecta la citotoxicidad, tampoco aumenta el riesgo de segundas neoplasias. Entonces ya van dos cositas, ¿no? El ninfamurtide y también el dexrazoxane. Y bueno, este estudio de acá, pues también es algo que prestó posteriormente información a lo que serían pues bloques más grandes de tratamiento, pero comparaba dos estudios, uno que se hizo previo a la formación del Children's Oncology Group, que se llama CCG 782, y el más como relevante de estos estudios, que es el INT 0133. En este caso, pues ellos tenían como una visión de que la respuesta histológica probablemente no sea como el factor más determinante en cuanto a la respuesta, o sea, a lo que yo quería ver en el tratamiento. Quizás no era muy útil. ¿Y eso por qué? Porque en el estudio del CCG, del CCG 782, tenían unas dosis para lo que le estaban dando de quimioterapia versus otras que utilizaban en el INT 0133 y obviamente con dosis diferentes observaban respuestas histológicas diferentes, pero ese enfoque terminó pues siendo como muy secundario a precisamente eso, a la intensidad que se le daba de tratamiento. Bueno, la conclusión de ellos, igual 814 pacientes, era que la respuesta histológica va a variar en relación a la intensidad que tenga la neoadjuvancia. Ellos decían, bueno, si varía tanto, quizás lo que tenemos que hacer es meterle más a la neoadjuvancia para que tengan mejor respuesta y por lo tanto ya no tengamos que hacer como cambios al final. Pero bueno, ya después van a ver qué pasó. Porque finalmente lo que vino fue esta unión entre grupos que estaban haciendo una cosa en Europa versus otros que, al menos en lo que yo percibo, sí estaban un poquito más adelantados aquí. Aquí ya estaban manejando otro tipo de cosas y sobre todo aquí dieron pues ya preciso con que el MAP era lo que tenía que usarse. En Europa también lo hicieron, pero no todos los grupos europeos llegaron a un consenso de que eso era la base del tratamiento. Entonces aquí vamos a analizar sobre el Euramos, ¿no? Hay un reporte que lo pueden encontrar como si realmente es eh, posible crear alianzas entre grupos tan diversos en cuanto a características de esa personalidad de la gente que los dirige, que es un reto, ¿no? Y es un relato de como 5 hojas en cuanto a cómo gente que no se conoce tiene que hacer amistad para poder formar estos grupos. El grupo colaborativo Euramos se forma más o menos en el 2001 y yo dejé pues aquí la frase que ellos incluyen en su como lema. El grupo colaborativo Euramos fue formado con la finalidad de mejorar los outcomes en osteosarcoma a través de ensayos clínicos multicéntricos. Es bien sencillo, pero bueno, aquí va el impacto de todo esto. ¿Quiénes participaron en este? Pues aquí tenemos al Children's Oncology Group, que lo acabamos de mencionar. Está también este grupo cooperativo que se llama, bueno, con sus siglas COS, incluye a los alemanes, a los austríacos y a los suizos. Está el grupo que hablamos al inicio, que es el EOI, el grupo europeo, que incluía a los de Reino Unido, a unos canadienses y al inicio también a unos franceses. Y bueno, también está ahí el SAIR y al grupo escandinavo con sus siglas pues del SSG, que pues todos ellos terminarían dando luz a lo que posteriormente sería el Euramos. Entonces, ya que teníamos varios colaboradores, pues vamos a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer para nuestro primer estudio. Entonces, este es el camino al Euramos. Vamos, o sea, la primera idea, desde 1977 este grupo COS ya había realizado estudios que incluían quimioterapia y cirugía y ellos tenían pues en su poder el mejor resultado de supervivencia global del 72% a 10 años con el uso de ifosfamida en el famoso T10. ¿Ellos qué aportaron? Cosas como, la respuesta histológica es importante, ellos ya lo habían comprobado, que el cisplatino debe incluirse desde la neoadyuvancia, ellos ya comprobaron eso y que cuando hicieron su estudio comparativo, que pues lo hablamos en la clase anterior, de cisplatino intraarterial versus intravenoso, el intraarterial no ofrecía ventajas en cuanto a supervivencia, pero sí como más problemas en la parte técnica. Entonces, si los dos son iguales, intraarterial versus intravenoso, y se me hace más complicado ponerle intravenoso, digo, en el intraarterial, pues voy con el intravenoso. Entonces, aquí puse pues el estudio más importante de ellos, y eso fue como que lo que ellos aportaron al Euramos.
El grupo EOI, pues como les dije, no todo lo que se aportó fue esto sirve y esto sirve y esto sirve más, sino también qué no sirve. El grupo EOI, digamos que hasta cierto punto aportó esto de intensificar ciclos cada 2 semanas, no les va a ir bien. O sea, déjenlo como está, ponerlo más intenso, o sea, es más toxicidad y no mejora nada. Entonces, ese está pues en el tercer estudio que hablamos al inicio. Luego tenemos el grupo Koch y su famoso estudio INT 0133, en el cual medían la utilidad, y lo hicieron varias veces, de la ifosfamida y la nifamurtide. Entonces, precisamente lo que aportaron fue eso, que la terapia con MAP era el tratamiento más efectivo en osteosarcoma no metastásico. Obviamente tienen más estudios acerca de varias cosas, y ya hablamos del uso del nifamurtide, pero este era como su aporte a lo que próximamente iba a ser el Euramos. Y con todo esto, pues finalmente vamos a tener esto de aquí, que es el primer estudio que publica este grupo. El objetivo principal de estos era reunir a estos grupos para encontrar formas de mejorar todos estos outcomes que tenían los pacientes con osteosarcoma, añadiendo, o sea, ya que tenemos como un esqueleto, vamos a añadir terapia que pueda hacer que mejore su supervivencia global. Entonces eso es lo que va a buscar el Euramos. Este dibujito pues se lo van a ver muchas veces cuando traten pacientes con osteosarcoma, porque ese es los brazos de la autorización que tuvo este ensayo. Entonces aquí más grande pues lo podemos repasar. Siempre el Euramos va a empezar con este periodo de neoadyuvancia, el cual va a tener 2 ciclos que empiezan con el platino y con la doxorubicina, con un intervalo de 2 semanas en el que no va a haber quimioterapia, y luego va a venir dosis altas de metotrexate, pues que están descritas en esta parte. Termina ese ciclo y vuelve a empezar un segundo ciclo. Y luego de eso viene la cirugía. Cuando ya se realiza la cirugía, pues vamos a ver que hay una dicotomización, pero vamos a entender qué pasó en este brazo y en este brazo y por qué se trata de manejarlos de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué evidencia había sobre ifosfamida y etopósido? Pues algunos datos que se estaban manejando. El POC del 98 mostró que había una supervivencia libre de eventos a 5 años del 47% en casos de osteosarcoma metastásico. Aquí les puse la dosis y para que lo comparen con los demás. 2.400 miligramos por metro cuadrado por 5 días. Ahora, el COS 86, pues recordamos ese estudio que ya lo mencionamos, mostró una supervivencia a 10 años del 72%, y ellos usaron a dosis de 3.000 miligramos por metro cuadrado por 2 días. Y el INT 0133, ese pues que no mostró mejoría, dense cuenta la dosis de la que estaba, pues estaba a 1.800 por metro cuadrado por 5 días. Ahora, sí, este de aquí como que impacta más porque el grupo italiano reportó que tenía supervivencia global y enfermedad libre de eventos similares, con ifosfamida y etopósido, tanto en buena como en mala respuesta histológica, pero en su reporte ellos decían como hincapié que sobre todo a los de mala respuesta les va a ir bien. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Tomamos todas estas referencias y vamos a hacer un brazo que se va a llamar MAPI, y el cual va a estar en esta mala respuesta, y lo vamos a aleatorizar. Ahora, interferón alfa. El interferón alfa había mostrado en estudios in vitro con células que tenían pues osteosarcoma que podía inhibir su crecimiento, y que esta podría ser una probable opción para mantener la remisión en los pacientes que tenían buena respuesta. Entonces, en el INT 0133 había un 45% de buena respuesta histológica, y en estos pues al utilizar, y en estos tenía una enfermedad libre de eventos a 3 años del 75%. ¿Quién sí lo usó? El grupo escandinavo, que analizó 64 pacientes en los que añadió el interferón como terapia adyuvante, y tuvo un 69% de los pacientes que mantenían la remisión. Entonces, pues, ¿qué concluimos ahí? Vamos a añadir un brazo en el que tenga MAP e interferón de la semana 30 a la semana 104. Y nuevamente, pues vemos el esquema, y aquí podemos entender que posterior a la cirugía, lo que vamos a necesitar es una evaluación de la respuesta. Y teniendo en cuenta que esta respuesta se dicotomiza, se hace el corte en 90, si es más de 90, buen pronóstico, y si es menos de 90, pues, perdón, mala respuesta, ¿no? Y a su vez, estos van a ser otra vez aleatorizados en 2. El primero va a tener 4 ciclos adicionales que incluyen metotrexate, doxorubicina y platino, y el siguiente va a ser lo mismo, pero de la semana 30 a la 104 vamos a incluir interferón.
Está aquí las dosis, pues de 0.5 a 1 microgramos por kilo semanal. Mientras que en los que tienen mala respuesta, los vamos a pues dar sus 6 ciclos adicionales, igual, perdón, sus 4 ciclos adicionales, igual que en el brazo anterior, pero en el de acá vamos a incluir IE, ifosfamida y etopósido. Pero nuevamente, ¿de dónde viene esto? De los estudios que dijeron que en mala respuesta eso probablemente sirva. Y así salen pues los primeros resultados. El Euramos como tal dio 3, digamos, estudios grandes y posterior a eso se han ido pues rescatando varios estudios que analizaron otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este de aquí vamos a ver que es la descripción inicial. Se reclutó de 2005 a 2011 y vean la cantidad de pacientes que incluyeron y por eso su alto impacto hoy en día con los pacientes con osteosarcoma porque tienen más de 2,000 pacientes. ¿Qué pacientes estudiaron? Los pacientes con osteosarcoma tanto localizado como metastásico, menores de 40 años, y algo que sí, pues no sé si en algún momento lo hayan revisado, sería bueno saber qué pacientes se incluyeron. Entonces, pues ahí hacemos una pequeña pausa, déjame ver la hora. Una pequeña pausa para como tener una idea de, me llega un paciente y yo lo voy a postular para recibir un Euramos. Entonces, ¿qué tiene que tener? ¿Ok? Bueno, características intrínsecas, yo creo que empezaremos por la edad. Menor de 40 años. Mayores de 5, porque le dicen que los menores de 5 los meten, pero no los aleatorizaron. Sí, es verdad, no los aleatorizaron. Entonces sí, o sea, primero vamos a ver como las características generales, ¿no? Tiene que tener su edad, menor de 40 años, tiene que tener también ya, o sea, debe haberse hecho una biopsia y tiene que estar comprobado que tiene un osteosarcoma y efectivamente va a haber un periodo de 30, dicen que un máximo de 35 días en los que tiene que entrar al estudio, ¿no? Hay unas características también que debe tener el paciente para poder iniciar la quimioterapia, que tiene que ver tanto con su estado pues basal, porque se mide una escala de Karnofsky para ver cómo está, y unos laboratorios que básicamente pues son similares, algo similares a los que manejamos en la mayoría de clínicas, con leucocitos más de 1500, con unas plaquetas más de 10,000, de 100,000, perdón. Bueno, básicamente eso de ahí, ¿no? Es un paciente que tiene que estar bien estudiado, pero algo muy importante es que uno debe tratar de identificar, porque eso también vamos a hacerlo posterior a la respuesta, es si es un localizado o un metastásico. Entonces ahí viene, es muy importante saber pues todo ese uso que ya nos expuso Rosy acerca de las imágenes e identificar qué tipo de paciente vamos a tratar, o sea, qué paciente está entrando, porque luego no identificamos bien y vamos a aleatorizar un paciente que era metastásico y después vamos a decir, no, o sea, que progresó. Y pues en progresión hay otros adendus que también hay que considerar. Entonces, muy importante que antes de empezar el Euramos como tal, el paciente tenga que ser bien estudiado, o sea, hacerse sus estudios de imágenes adecuadamente, saber si es localizado metastásico, qué tipo de metástasis tiene, qué es lo que voy a hacer en caso de que vea una lesión sospechosa y posteriormente crezca. O sea, todo eso es como que parte ya de nuestra labor como oncólogos. Entonces, ese de ahí es el esquema básico de cómo se hizo esa pues aleatorización. Se dicotomizó en base a la respuesta con corte de 90 y se los pasó a los brazos de MAP y MAP con interferón y MAP sin interferón. Bien, ahora, unos puntos que tiene el Euramos y que uno también debe recordar es que el protocolo sí considera modificaciones en base a la toxicidad que tenga el paciente. O sea, recuerden que la diversidad de los estudios hacen que uno tenga características diferentes en estos, pero eso no lo exime a un paciente de que le vaya mal y que le pongan una doxorubicina y tenga pues falla cardíaca. O sea, es como un ejemplo grande, pero es a lo que trato de dar el mensaje. Entonces, puede que sus pacientes tengan toxicidad, la cual va a estar definida cada una y hay ajustes en base a la medicación para cada toxicidad, pero sí considera eso. Ahora, también habla sobre el estimulante de colonias y aunque pues se recomienda, pero no es mandatorio, uno pues ya ha visto aquí que efectivamente estos pacientes que no tienen este suplemento de estimular los granulocitos, posteriormente terminan hospitalizados por causas infecciosas y van retrasando su quimioterapia. Entonces es algo que también ya la práctica médica diaria nos va a ir dando como
experiencia, y que el dexrazosane debe incluirse. Este de aquí viene el apéndice del Euramos, y aquí es una idea que nosotros nos podemos hacer acerca del MAP con interferón y el MAPI, y vemos cómo van pues recibiendo las dosis de metotrexate, de doxorubicina, del cisplatino, y bueno, dense cuenta que no es una dosis nada despreciable, lo que se recibe de medicamentos cardiotóxicos, y que probablemente pues sí vamos a tener que hacer algún ajuste. Esta tablita de aquí, pues también se las puse porque me pareció que va a ser muy útil en algún momento cuando ya no tengamos a la doctora Xochitl al lado para decirnos, bájale ahí. Entonces, esta nos va a ser muy útil porque precisamente, ¿qué pasa si tiene mielosupresión? Vamos a tener ciertas características de la mielosupresión, incluso tiempos, porque, por ejemplo, si tenemos los conteos hematológicos disminuidos, podemos retrasar un poco la siguiente quimio. Y luego de eso, si ya se recupera, va la quimio. Pero, ¿qué pasa si es que es repetida o más de 7 días o más de 7 días sin estimulante? Pues ya hay que bajarle al cisplatino. Y no olvidar que también hay otras complicaciones que tienen los medicamentos y no solo tienen que ver con la neutropenia, como por ejemplo la mucositis o la pérdida de la audición. De hecho, una de las situaciones que pues también se deben considerar es darle seguimiento a sus audiometrías, que es lo que nos hablaron en la clase de farmacología. Entonces, por ejemplo, aquí si ya vemos que hay una pérdida importante de la audición, incluso se podría considerar retirar el platino. Y así, ¿no? Entonces aquí pues les dejo este cuadrito, cardiotoxicidad, toxicidad renal, y todos esos tienen como sus modificaciones. Vayan haciendo esto, sigan esto. La verdad es una guía bastante dinámica y didáctica para poder ver cómo se da el tratamiento. Y bien, ahora vamos a hablar acerca de los dos grupos. ¿Qué les pasó a los de buena respuesta y qué les pasó a los de mala respuesta? Aquí incluso, pues si gustan ustedes, va a haber una controversia ahí, pueden decirme sus opiniones. En buena respuesta, pues el estudio como tal describe la quimioterapia, y lo que vamos a ver es que en buena respuesta vamos a tener 357 pacientes, y de esos 271 aceptaron estar aleatorizados para los brazos. Es un total de 74 semanas, recuerden que empieza a la 30 y termina en la 104, y sí hubo mucha situación de los efectos como adversos, ¿no? Yo, la verdad, nunca he visto un paciente con interferón, pero sí reportaban mielosupresión, molestias gastrointestinales, o sea, sí fue un medicamento que costó adherirlo. Así que tuvieron una media de apego de prácticamente 67 semanas, teniendo unos que llegaron por ahí hasta el 89, pocos completaron. Entonces, la conclusión de esto de aquí, cuando ya lo compararon, como se pueden dar cuenta aquí con la enfermedad libre de eventos, es que, esa era sobrevida global. A 3 años era, por ejemplo, que MAP tenía 74 versus MAP con interferón 77, pero con una P de 0.214. Y la de ya, que es supervivencia global, era 77 y MAP con interferón 80. Y uno dice, bueno, sí hay como un poquito más, pero la P es hasta más grande, ¿no? Entonces, estadísticamente significativo no fue, así que bueno, toca seguir intentando. Y luego vemos el brazo de mala respuesta, una comparación entre el MAP versus el MAP pie. Y aquí lo mismo, hay bastantes gráficos que la verdad sí dan una idea acerca de cómo se hace toda esta metodología, pero en este caso 618 pacientes con mala respuesta, y los aleatorizaron de esta manera: 3 días a MAP y 308 a MAPI, que es un grupo bastante bueno. En este caso, pues la conclusión fue que los dos grupos tienen similar enfermedad libre de eventos y supervivencia global, pero el que tiene ifosfamida y etopósido tiene más toxicidad, y de hecho el estudio lo que reporta es que se deben buscar otras estrategias terapéuticas que tengan pues impacto en esto. Pero recuerden que ya pasó esto de aquí. O sea, ya hubieron estudios que dijeron, el metotrexate no sirve, la respuesta histológica no es un buen marcador, la ifosfamida no le sirve. Entonces sí, quizás de este intento de aquí habrá que darle pues una revisión a las dosis que se maneja, quizás cómo ajustar la toxicidad, todo eso, pero pues hasta ahora estos son los mejores resultados que tenemos en cuanto a osteosarcoma. Y como les indiqué, pues también hay otros outcomes que midió el Euramos, ¿no? Uno de esos, pues, fue la evaluación de la calidad de vida. Un paciente con un osteosarcoma va a estar sometido a quimioterapia muy tóxica, muy intensa, y va a estar, pues, cercenado, ¿no? Es un paciente que probablemente no tenga una calidad de vida adecuada. Estas de aquí fueron encuestas que se le realizaron a los pacientes mayores de 16 y menores de 16 años con diferente
enfoque, porque en la una participaban los papás. Los sitios que más identificaron problemas era en cuanto a la socialización del niño. Estos niños usualmente ya pues no salen de casa, ya no realizan actividad física, no tienen ese contacto con otros adolescentes. Recordemos pues que ese es el pico de la enfermedad. Y sí, aunque este en particular menciona cuál de las semanas fue la de mayor apego, porque van haciendo sus mediciones en base a ciertas estaciones. Usualmente en el E2 ya los pacientes empiezan a presentar estos síntomas como de depresión, como de pérdida de la socialización, y ya, aunque en E3 y en E4 ya no está el 100% del grupo apegado, pues ya dejan de venir a las consultas o algunos ya fallecen. Pues también este seguimiento, y de hecho el grupo Children's Oncology Group en su página oficial tiene unas directrices acerca de cómo darle seguimiento a ellos, preguntarles sobre su rendimiento escolar, recomendaciones para rehabilitación física que pues en algún momento se podrán revisar. Y bueno, aunque este de aquí es uno del COG, que está como pues anterior a todo lo que hemos hablado, es para ejemplificarle que sí hubieron otras propuestas y que todas pues fallaron, ¿no? Entonces aquí vamos a tener estudios desde el 97 hasta el 2008 y en algunos pues se probó, por ejemplo, docetaxel, topotecan, irinotecan, la rebecamicin. Se fueron probando otras cosas, pero dense cuenta al final como, bueno, aquí mencionan los pacientes que se incluyeron, los pacientes en los que, según ese estudio, tuvieron buena respuesta, pero ¿cuál fue la conclusión? Ninguno tuvo utilidad. Por lo tanto, sí, sí se está buscando, a veces uno piensa, bueno, pongámosle otra cosa, ¿no? Pongámosle irinoteca, no, ya se estudió, no sirvió. Entonces, ese es el como reto de estos grupos que siguen buscando una forma de mejorar los outcomes en estos pacientes. Y bueno, esto es algo que rescaté ayer, porque después de que termina la quimioterapia, ¿qué se va a hacer? ¿No? Y ya terminaron la quimioterapia, no sabemos pues, si necesitan más quimio, cómo vigilamos. En el adendum del Euramos incluso hay una directriz acerca de cómo tienen que venir a las consultas una vez terminado el tratamiento, cada 3 meses en el primer año y así van como dando su seguimiento. Pero en todo caso, pues este estudio de aquí habla acerca de la utilidad de la quimioterapia metronómica en los pacientes con tumores sólidos. Es una tabla extensa, aquí pues se ve toda borrosa, pero es una tabla extensa acerca de varios tumores sólidos que se consideraron refractarios. En este caso, pues, de osteosarcoma teníamos cinco pacientes que recibieron su medicamento, pues, sus bloques de ifosfamida, de topósido, de doxorubicina, y que en este caso tuvieron recurrencia local, 1 de los 5 y 4 tuvieron metástasis a distancia. Eh, Se les dio quimioterapia y bueno, en general lo que pues no se mide a tanto tiempo, ¿no? Esta es una enfermedad ya muy agresiva. A 14 meses tuvieron una supervivencia libre de eventos del 62%. Entonces recordemos que estos pacientes pasaron por su tratamiento inicial, su evaluación de respuesta, posteriormente su quimioterapia, probablemente tuvieron algún salvamento, pero finalmente pues recaen, la enfermedad progresa. Esta es una de las posibilidades que le podemos ofertar a nuestros pacientes. Eso es todo. Jairo, preguntas o preguntas. No voy a perder ahorita. ¿Cuál es el grupo que se les ha detectado? Al de buena respuesta. Se aleatorizó. Uno seguía con el mismo esquema más y el otro se le daba más, pero se añadía interferón y al final se dieron cuenta de que. Pero bueno, importante, y aquí no me van a dejar mentir los que ya fueron exponentes. Es como que revolver a leer, que vuelve, cada vez que lees la introducción es como que te vuelven a decir, a ver, no se te olvide, por favor, todos los puntos que tienes que tomar en cuenta en la evaluación, abordaje, diagnóstico preciso y sobre de todo poderlo estandarizar en cuál de los dos realmente estás. Si tú no puedes hacer una buena rapidización desde el diagnóstico, yo les puedo decir, por ejemplo, algo que nos pasa y que ha sucedido lamentablemente, ¿no? Al ingreso, ustedes saben que el gamagrama óseo
es muy difícil de tomar, para empezar. Entonces, me ha pasado, y no una, varias veces, que les digo, al egreso, dale la mamá que saque la cita para el gamagrama. Y regresa la mamá a la semana 4 y se le olvidó, o alguien no le dijo que tenía que sacar la cita al gamagrama. Entonces, nosotros ya tuvimos 4 semanas que no hicimos un gamagrama óseo. Entonces, ya no pudimos evaluar si ese paciente tenía enfermedad ósea metastásica, otro sitio, un SCIP, que si para mala suerte no tenía una buena imagen de resonancia, pues ya tuvimos una mala evaluación en ese punto. O sea, son cosas muy sutiles y a veces que dicen, ay, ¿cómo no? Pasa. O sea, así como les pongo en las notas, denle su receta de vincristina, denle, es porque son puntos sumamente importantes. En osteosarcoma, desde 1970 a la fecha, o sea, tenemos más de 50 años, que no han descubierto nuevos fármacos que contribuyan al mejoramiento de la supervivencia libre de evento o supervivencia general. O sea, no ha cambiado. Lo único que se estableció y que ya quedó bien definido es dejar como bien establecido las fechas. Entonces, de los tratamientos de las dosis y los medicamentos a utilizar. Quizás, si yo lo puedo decir, hay países en donde en nuestro mayor miedo, y ya se los dije, ha sido dosis altas de metrotexato. Pero sin lugar a dudas es la opción que tenemos. O sea, más que esto no. Hay lugares donde sé que no, todavía a la fecha no utilizan dosis altas de metrotexate. Bolivia, con ay, ahorita se me fue su nombre. Una de nuestras egresadas, ella llegó y dijo, voy a empezar metrotexate, doctora, me dicen que todo me va a pasar. Dije, tranquila, nosotros empezamos sin niveles, tú puedes sin niveles. Y ella recién llegó, Betsaida, llegó a Bolivia, empezó dosis altas de metrotexate y pues ahí va, o sea, tiene apenas 2 años, 3 años máximo, 2 años, creo que 3 años que regresó. Entonces es empezar, o sea, es agarrar de ahí tu experiencia, cuidando, haciendo, aprendiendo, no hay de otra manera. ¿Y ellos qué hacían antes? Pues combinaban lo que ya sabemos, ciclofosfamida con bleomicina, luego algunos les daban la carbacina, otros les daban las dosis altas ciclofosfamida doxo y bueno, y fosfamida etopósido. A fin de cuentas, siempre, siempre lo que vamos a tratar es que el paciente trate de cumplir la mayor parte de su tratamiento. Ayer yo le decía a Byron algo muy importante, por ejemplo, si nosotros sumamos la dosis de doxorubicina en el de buen pronóstico, son 450 miligramos por metro cuadrado acumulado. Pero el niño que nos llega no tiene 1 metro cuadrado. O sea, no hay un niño de 1 metro cuadrado. El niño que le da osteosarcoma tiene 1.3, 1.5 y tuvimos un niño que conoció a Fabián, donde le tocó 85 kilos, 100 kilos, era 2 metros y ahí se cerró. Entonces, obviamente esos pacientes, ni siquiera llego yo porque yo ya tengo la toxicidad. Entonces, tenemos que implementar, ¿qué? Pues modificaciones. Y a veces empezamos a reducir dosis y ahí son cosas que no vienen en los libros y que no te dicen, pero si leen la historia, te van a decir, ¿qué es mejor? ¿Darle la dosis total y acabarte rápido? ¿O reduces dosis de intensidad y le sigues dando hacia más tiempo? O sea, en vez de dar 75 miligramos en cada ciclo, pues a lo mejor le bajas a 40 y le das más ciclos de 40 para que tengas más un efecto. Son cosas que de verdad son cambios que tienes que hacer a veces en pacientes específicos. Claro que no en todos. Y la otra es osteosarcoma metastásico, de entrada tiene mal pronóstico. O sea, ahí yo les digo, ¿qué es más fácil, pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. Nomás tienen una oportunidad. Y la posibilidad, si alguien refuta y dice, es que no sirve el MATRI, ¿cuál es el esquema de rescate en un osteosarcoma que recae? Y fosfamida etopósido. Punto. No hay más. No hay más. O sea, docetaxel ya se vio que tiene mucha toxicidad, no mejora, muchas otras combinaciones. Entonces, ahí es donde, si tú dices, híjole, si yo tengo un metastásico, yo prefiero darle toda la oportunidad desde un inicio con linfetopósidos
porque yo sé que ese paciente, si o tengo mala respuesta histopatológica, si ese me recae, de todas formas ya no la valido. ¿Sí me entienden este concepto? Entonces, quizás esa es la parte que para ellos a lo mejor dicen, no, no lo hagas, pero sus niños y nuestros niños, ellos tienen, creo que era el 15% de pacientes metastásicos, nosotros tenemos 40%. O sea, abismalmente diferentes. Y metastásicos con 2, 3. Revisan a Cristina, pero ya 50 metástasis pulmonares. Entonces, son esas cosas que obviamente son muy específicas de cada paciente. Y lo de metronómica tiene muchos años. Ellos empezaron desde los años 80 más o menos. Hay muy poco escrito. Y empezaron con medicamentos. En ese entonces todavía teníamos mostaza nitrogenada, todavía existía, y se les ponían en pulsitos. Entonces chiquititas, les daban, y luego otro les daba vincristina, y así se fueron añadiendo detallitos. Y a la larga, obviamente, en este momento, pues ya sabemos que la metronómica es obviamente algo que te sirve. Y nosotros lo usamos, o sea, con Norma no tenemos 1 ni 2 años, tenemos más de 10 años ya bien establecido qué hacer en metronómica, pero en sarcomas fue algo que tomamos el año pasado en las SLAO, de que el grupo nos dijo, ¿saben qué? Es que estamos en las sesiones que hubo de SLAO, nosotros estamos iniciando en sarcomas, era algo que nosotros no hacíamos. Y entonces yo le dije a Norma, ¿sabes qué? Pues démosle. O sea, no vamos a perder, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús Galván, que también quienes lo conocen ahorita, que ustedes no lo ubican porque es un niño que acabamos de mandar terminó quimio y todo, tuvo un montón de pausas, muchísimos retrasos. Ese niño tiene 1000 veces más posibilidades de recaer por todas las pausas. Y no fue por, digo, sí fue en alguna toxicidad, pero fue mucho por la pierna que se le hizo salvamento, tuvo exposición, luego colgajo, así que no, hizo endocarditis. Ese enano, ese enano ahorita ya lo vamos a planear, tenemos que empezar metronómica sí o sí, 1 año. ¿Le va a beneficiar o no le va a beneficiar? No lo sé, pero tenemos un chico curado, eso sí les puedo decir, con metástasis pulmonar, que ya es adulto y que de hecho ya no sabemos nada de él, esperemos que siga curado, pero él terminó un ciclo de metronómica de 1 año completo y después de eso lo vigilamos 3 años y seguía vivo. Entonces, son como esos detallitos que falta mucho, o sea, no lo vamos a contestar ni en 1 ni en 5 años, esto es así como ellos. 20 años después les puedo decir en qué nos equivocamos, qué sí funcionó. Obviamente, a lo mejor ya no me va a tocar a mí, pero habrá cosas que vayan diciendo, ¿sabes qué? La regaste, debiste haber cambiado esto, añadirle aquello. Y lo de reducción de dosis que ayer me decía Byron, yo no se las quito de un tajón a 25%. O sea, yo de primero le pienso es, le bajo al 10%, y si con esa me mantiene, o sea, no se me vuelve a tener toxicidad, ahí me quedo. Si vuelve a tener más toxicidad, me bajo al otro 10, que sea el 20%, y si ya vuelve a tener más toxicidad, de verdad, bajarle un 5% ya no va a ser la diferencia. Y ese niño, pues ahí me quedo, mejor hago cambios, quemas, modifico, soporto más, porque de verdad ya menos del 20, la efectividad de la quimioterapia queda en duda. O sea, ya te quedas con esa parte. Y son cosas interesantes. ¿Te gustó, Grau? ¿Ya le aprendí? Bueno, espera. Todos. Léanlos. De verdad, no saben cómo van a aprender. La historia les deja más enseñanza que si ustedes quieren agarrar el protocolo. No van a aprender. Si ustedes agarran ahorita aquí el protocolo, no les va a dejar la enseñanza que si no agarran toda la bronca que se echaron. Voy a poner nombres así, nada más porque sí. En su momento Jaffe con Rosen, o Jaffe con los alemanes, con los italianos. Sí, o sea, era bien padre leer los pleitos. Psicológico. Sí, ¿verdad? Ya sabes, el psicológico. De hecho, hay un libro que imita el San Jude de historia. No es historia, lo sigue emitiendo.
Y ahí uno se echa muchos rounds de todas las clínicas. Y esa de la unión que hubo del Children's Oncology Group, Pediatric Oncology, o sea, es como aquí. Yo les voy a poner el ejemplo más claro. IMSS y nosotros, yo he querido que ellos y nosotros hagamos el mismo esquema de quimioterapia y ellos no quieren. Y ellos no quieren. O sea, yo les pregunto y me da tristeza porque aparte están utilizando leucina, ciclofosfamida. Y yo así digo, a ver, así como que empiezo con una torsión más grave de acá y pues digo, o puro cisplatino toxo y no meten metrofexato. Entonces dices tú, hasta nuestro mismo protocolo nacional no me gusta. No me gusta. De hecho, nunca lo hemos usado nosotros. Entonces, son cositas que aprender. De lo que nos dijo sobre qué era más, pues teníamos buena respuesta. Te decía, te construías la dosis y acortabas la duración, o y alargabas la duración, o seguías la dosis como tal, pero acortabas la duración. De lo que nos platicó ahorita. O sea, ¿cuál fue la conclusión? O sea, es que es individual. Solo. O sea, no es como que no hay una, no hay una red. No, te puedo decir que hay niños que sí han terminado bien todas sus quimios, pero tenemos niños que se han quedado a la mitad del tratamiento o ni antes, ya que tienen un trabajo de toxicidad. Y entonces yo, por ejemplo, en mala respuesta, solamente una niña me terminó por estas semanas.